Buenas tardes, muchas gracias por invitarme para participar de esta jornada. Para mí es un placer poder compartir con ustedes parte de lo que estuvimos trabajando desde el año 2010 con carnicerías saludables. Bueno, ya fui presentado, mi nombre es Gerardo Leota, soy investigador del CONICET, médico veterinario y bacteriólogo clínico industrial. Antes de empezar con la presentación me gustaría tener algunos conceptos o abordar algunos conceptos relacionados con seguridad alimentaria. Cuando empezamos con el programa Carnicerías Saludables, el principal objetivo es tener un mejor producto de la mejor calidad posible y pensando en salud pública, pensando en los consumidores, como último eslabón de la cadena de producción de la carne. Hay dos grandes definiciones de seguridad alimentaria. Una es la que aborda la Organización Mundial de la Salud, que lo define como ausencia de peligros asociados a los productos alimentarios susceptibles de comprometer la salud de los consumidores. Esto quiere decir que lo que comemos no nos tiene que enfermar, en principio. Y la FAO define la seguridad alimentaria o define que la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso en todo momento, ya sea físico, social y económico, a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y activa. Esta es la definición que a mí más me gusta, porque contempla primero que la gente tiene que comer y que ese alimento que consume no lo tiene que enfermar. Además de respetar, lo que dice la definición, las preferencias culturales, que esto es muy importante también. Y este slide lo que pretendo con esta diapositiva es evaluar muy rápidamente el impacto socioeconómico que tienen las enfermedades transmitidas por los alimentos. O sea, no nos tienen que enfermar los alimentos que consumimos, pero muchas veces nos enferman. ¿Y cuál es el impacto que tienen estas enfermedades que se transmiten por los alimentos? Según la Organización Mundial de la Salud, ocurren 1.700 millones de episodios de diarrea por año. Calculemos más o menos, tengamos en cuenta que la población mundial es de aproximadamente 7.000 millones de personas. 1.700 se enferman de diarrea, padecen diarrea. Las diarreas no todas están asociadas por enfermedades transmitidas por los alimentos. Se estima que en los países desarrollados el 45 al 50% están asociados con enfermedades que se transmiten por los alimentos. Y en países en vías de desarrollo esta cifra asciende al 75%. De estas diarreas todo esto es estimación porque el subregistro es importante, ocasionan 2.2 millones de muertes por año. Y si a este 2.2 millones de muertes por año consideramos que 1.8 están afectando a chicos menores de 5 años, vemos que el rango etario más sensible, más susceptible de enfermarse y padecer una enfermedad severa transmitida por los alimentos son los chicos menores de 5 años. El costo que tiene una enfermedad severa transmitida por los alimentos para una familia no se lo puede cuantificar, es terrible. Pero también tenemos que considerar que estas enfermedades ocasionan una inversión por parte de los estados para poder cubrir y sanear a la gente que se enferma. Estados Unidos lo cuantificó en dinero y estiman que para el año 2014 tuvieron 16.5 billones de dólares que invertir para subsanar las enfermedades transmitidas por los alimentos. Este costo de 16,5 billones de dólares fue cuestionado por algún grupo de investigadores que estiman que el costo asciende a 75 billones de dólares por año. O sea, las enfermedades transmitidas por los alimentos a Estados Unidos le cuestan oficialmente 16,5, si se agregan otras variables llegan a 75 billones de dólares por año. La pregunta es, ¿qué pasa en la Argentina? En la Argentina no hay datos confiables, son pocos. Estas son cifras de hace más de 10 años, son 36.000 hospitalizaciones en el año 2005 y 1.200 muertes causadas por enfermedades transmitidas por los alimentos. Y si estimamos, esto es una estimación, y si lo llevamos al día de hoy, es muy difícil, esto es una terrible estimación, ¿no? El costo ascendería a 5.000 millones de pesos por año, que estarían asociados a enfermedades transmitidas por los alimentos. Pero como les dije antes, estos no son datos oficiales, son estimaciones y debemos considerar que hay un importante subregistro.
Un subregistro que lo podemos representar como un iceberg. Lo que estamos viendo, esa penita, es lo que está fuera del agua, pero el problema es mucho mayor y no lo vemos. En este contexto tenemos que pensar que esa reacción, al no ver de qué nos enfermamos los argentinos, si hay enfermedades transmitidas por los alimentos que nos afectan, no las vemos en toda su dimensión, estamos yendo tras una medicina reactiva. O sea, vamos a curar a la gente una vez que se enfermó. Y la tendencia de esto es migrar hacia una medicina preventiva. Y la medicina preventiva tiene que tener un enfoque transdisciplinario con base en el conocimiento de las ETA que afectan a la población. Para ser más claro todavía, pongo esta otra definición, más amigable. Si las personas caen por un precipicio, es más humanitario y económico instalar un cerco de contención en lugar de instalar un hospital en el fondo. Hoy día lo que se hace es instalar el hospital en el fondo del barranco. Lo que tenemos que tender es a poner un cerco de contención para que la gente no se caiga más. O sea, conclusión, no queremos que la gente se enferme por consumir alimentos. Y para eso es que nos sumamos a la consigna de muchas de las instituciones internacionales que bregan por una sola salud. Para ello hay distintos enfoques de abordar el concepto de cadena alimentaria de la granja al plato basado en análisis de riesgo. El análisis de riesgo tiene un componente de evaluación, un componente de gestión y un componente de comunicación. Todos los consumidores tenemos derecho a estar bien informados. La mala información va en detrimento de las consecuencias que tenemos por no saber prevenir siquiera en nuestro hogar. Pero tenemos que tener esa información. ¿Y de dónde sale esa información que se gestiona? De la evaluación. Y ahí es donde nosotros, desde el sector ciencia y técnica, aportamos la información para hacer evaluaciones objetivas. En ese marco está la línea de la cual soy responsable en el Instituto de Genética Veterinaria. El Instituto de Genética Veterinaria es una unidad ejecutora de CONICET de doble dependencia, Universidad Nacional de La Plata y CONICET. En el Instituto de Genética Veterinaria soy responsable, como les decía, de la línea de seguridad alimentaria, microbiología aplicada a la inocuidad de los alimentos. Y lo que tenemos como metas, 3 grandes metas, una es la investigación, pero que esa investigación sea aplicada y tenga un componente de docencia, porque estamos en una universidad, y que además tenga un componente, una meta de extensión, y una extensión en términos genuinos de extensión pura. O sea, devolverle a la comunidad lo que la comunidad hace por el sector de ciencia y técnica y por la universidad pública. En este marco, en este contexto, es que en esta línea nos propusimos 2 grandes objetivos. Uno que es desarrollar y validar técnicas moleculares para la detección, caracterización y subtipificación de patógenos bacterianos en alimentos. Y el segundo gran objetivo, desarrollar estrategias de prevención de las enfermedades bacterianas transmitidas por los alimentos desde la producción primaria a la mesa de los consumidores. Para simplificar estos 2 grandes objetivos, el primero tiene que ver con tener las mejores herramientas para verificar los procesos de producción y el segundo, prevenir que esos alimentos sean seguros. Estas son algunas de las técnicas que desarrollamos en nuestro laboratorio, en la línea. Trabajamos con algunos de estos microorganismos: Salmonella, Escherichia coli, productor de toxina Giga, Campylobacter jejuni coli, Listeria monocitógenes, Staphylococcus aureus y Chronobacter sakazaki. Muchos de ellos se transmiten por el consumo de carne, otros por otro tipo de alimentos, pero siempre alimentos de origen animal. Y lo que intentamos hacer es un abordaje de cadena agroalimentaria. Y tenemos proyectos que van desde la producción primaria, sobre todo en la cadena de la carne, la industria, la comercialización y los consumidores. En este esquema, lo que les voy a comentar hoy son los resultados que tenemos con la boca de expendio minorista, con las carnicerías. Y la primera pregunta es esta: ¿tenemos un problema? O sea, ¿la gente se enferma por comer carne? ¿Alguien me puede...? ¿Creen que sí? ¿Creen que no? ¿Cómo harían para saberlo?
lo primero que se nos ocurrió a nosotros antes de empezar con el programa Carnicerías Saludables en Berisso es ir al hospital de Berisso y saber de qué se enferma la gente, si hay diarrea aguda y cuál es la causa de esa diarrea. Menuda sorpresa nos llevamos, no había datos. Entonces no lo sabemos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, estos son los datos que nos encontramos. Lamentablemente hay muchas de las cosas que se logran, digo lamentablemente porque deberían ser institucionales y esta información debería estar disponible, pero por relaciones interpersonales tuvimos acceso a la información, a la poca información generada en el Hospital de Berisso. Y sobre 1.258 muestras analizadas entre el periodo 2005 a 2010, 202 tuvieron origen, o sea, diagnóstico microbiológico de origen bacteriano confirmado, o sea, el 16%. Y la causa era esta: Shigella flexneri sonei, Staphylococcus aureus, Salmonella, Escherichia coli enteropatógena y Yersinia enterocolítica. Hay muchas que no están analizadas, que no están diagnosticadas, y no están diagnosticadas porque no hay capacidad analítica en el hospital. No hay recursos para hacer ese diagnóstico. Pero de lo que tienen están las primeras, Shigella flexneri sonei, no se transmite por carne, se transmite por agua. Las otras, estáfilo, no sé por qué buscaron estáfilo en diarrea, no deberían buscarlo, pero de estáfilo para abajo, todas pueden ser transmitidas por carne. Ahora, no hay ninguna evidencia epidemiológica que en Berisso indique que esto fue transmitido por carne. Pero nos dio las herramientas o el puntapié inicial para poder comenzar con el programa. Seguimos con este iceberg. El subregistro es importante. El programa Carnicería Saludable surge primero con esta voluntad de generar un cambio cualitativo en las carnicerías. Y esto comenzó desde el CONICET y la Facultad de Veterinarias de La Plata. Necesitábamos un distrito donde hacerlo, y el distrito que nos abrió las puertas fue Berisso, provincia de Buenos Aires. Después se sumaron Luján y se sumó Tandil. Junto con ellos los hospitales, porque son los que nos marcan el camino, nos dicen de qué se enferma la gente. Están los 3 hospitales de Berisso, Luján y Tandil y el Hospital de Niños de La Plata. Se sumó la Universidad de Buenos Aires, la Municipalidad de Trenquelauquen, el Gobierno de Bahía Blanca, las 2 ONG que previenen el síndrome urémico hemolítico, como una de las enfermedades emblemáticas que se transmite por consumo de carne, y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Entre todos se empezó a gestar esto. ¿Qué es el programa? Es un programa tendiente a mejorar la calidad de la carne bovina molida destinada a consumo minorista, como instrumento para mejorar su calidad microbiológica y reducir los problemas de importancia ligados a la salud pública. Ese es el gran objetivo del programa en sus inicios. Y tuvo 3 etapas. La primera etapa consistió en describir, analizar y proponer. Ahora les cuento rápidamente de qué se trató esta descripción. Una segunda etapa que fue la de implementación de acciones de mejora. Y la tercera, verificar el éxito de las acciones implementadas. Esto, que parece tan obvio, fue muy novedoso, porque generalmente se lanzan este tipo de programas, pero después no se verifica qué éxito tuvieron. Entonces esto fue lo que marcó una diferencia entre lo que estábamos haciendo y lo que se había hecho en ocasiones anteriores. Para la etapa 1 incluimos, además de una cuantificación de riesgo, análisis microbiológico, que era la aplicación de las técnicas que nosotros desarrollamos. Análisis microbiológico de la carne picada fresca, como alimento cárnico de mayor riesgo en una carnicería, y después muestras de superficies, muestras ambientales. ¿Por qué las muestras ambientales? Si nosotros hacemos un análisis en un determinado momento y la carne nos da apta, ese resultado es circunstancial, si el ambiente está contaminado. ¿Por qué? Porque después, si el ambiente está contaminado, la carne se puede contaminar por estar en contacto con un ambiente contaminado. Entonces fuimos a tomar muestras de picadoras, de manos, de tablas y de cuchillos y chairas. ¿Por qué carne picada? Si nosotros tenemos un corte entero, este corte entero tiene una barrera natural que son las fascias. Y la contaminación con bacterias transmitidas por alimentos, con Escherichia coli, Salmonella, provienen del intestino de los animales. Y la contaminación va a ser superficial. Si yo cocino el corte hasta 5 milímetros de la superficie y adentro está crudo, no hay riesgo de que haya una de estas bacterias en el interior de la carne siempre y cuando esté intacta. Si yo la corto, ese pedazo de carne lo trozo, la superficie de contacto con las bacterias va a aumentar.
Entonces las posibilidades de tener bacterias también van a aumentar. Y si la pico, la paso por una picadora, esto va a ser peor aún. La superficie va a aumentar muchísimo más, y ni hablar si esto no se cocina bien, si queda cocido en la superficie y no llega a punto de cocción en el centro de la carne. Pensemos en una empanada, en una hamburguesa, en una albóndiga. Por eso consideramos a la carne picada como el alimento de mayor riesgo. Para cuantificar el riesgo en la etapa 1, además del análisis microbiológico, lo que hicimos fue aplicar una planilla. No voy a entrar en detalles, sí comentarles que la planilla tiene 5 bloques. Un bloque que refiere a la situación y las condiciones de la edificación, un segundo bloque que refiere a equipos y herramientas, un tercer bloque que tiene que ver con el personal, el cuarto bloque tiene que ver con materias primas y productos a la venta, y el último bloque tiene que ver con el flujo de la carne, desde que ingresa a la carnicería hasta que se lo lleva al consumidor. Y eso nos va a permitir tener una calificación de la carnicería en base al riesgo. Y esto lo clasificamos en 3. Riesgo alto, riesgo moderado y riesgo bajo. Los números no importa, esto está todo disponible en la web y hay material didáctico que está en el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La pregunta era, ¿cómo reaccionaron los carniceros ante este programa? Al menos en Berisso, que es donde empezamos. La respuesta fue siempre muy positiva. La mayoría de los carniceros tuvieron buena actitud. Y al menos en Berisso, no puedo hablar por todos los distritos, pero en Berisso lo que nos decían era que era la primera vez que se acercaban en forma positiva desde el municipio, que antes siempre fue con carácter punitorio y a veces, en ocasiones, con carácter non santo, iban y pedían coima. Y eso es una realidad y hay que abordarla cuando tenemos este tipo de programas. Entonces, ¿qué hacemos con esta situación? Primero, logramos la confianza del carnicero para poder trabajar. Una vez que teníamos el análisis y que teníamos la cuantificación de riesgo, se elaboraba un informe y se le entregaba al carnicero. Pero no era el informe y decía, por supuesto que si la carne era no apta, pero ese informe decía y le sugería medidas, acciones de mejora. Y con esto hicimos capacitaciones colectivas y capacitaciones individuales. Y trabajamos en conjunto con los carniceros. Y ahí empezamos con la etapa 2, que es la de aplicar acciones de mejora. Y el lema fue capacitación sin sanción. Esto fue discutido y sigue siendo discutido. Si un alimento está mal y vos ves que está mal, ¿cómo no lo vas a sancionar? Bueno, en general lo que sucede es que si hay una sanción, esto es un efecto negativo, el carnicero se va a poner a la defensiva, o cualquier vendedor de alimentos. Tiene que pagar una multa. En términos económicos, le cuesta dinero y además le cierran el local por 2, 3, 4 días. Si no le explican qué es lo que estaba mal, el carnicero va a abrir en las mismas condiciones y va a seguir teniendo el problema. Entonces, ¿de qué sirve la multa? ¿De qué sirve la clausura? Nada más que para recaudar dinero para el municipio, pero no genera un cambio genuino. ¿Cómo sabe el carnicero alguna carne que no puede detectar que está en mal estado o que está contaminada? Bueno, eso lo trabajamos mucho, eso es recepción de materia prima. Es todo un tema que abordamos en las capacitaciones. ¿Qué premisas tiene que tener en cuenta cuando recibe la mercadería? Por supuesto que contaminado microbiológicamente, él no le va a hacer un análisis microbiológico, pero sí tener trazabilidad. Si no hay trazabilidad, si no hay una constancia de dónde el carnicero adquirió la carne y en qué condiciones la recibió, el responsable en caso de una enfermedad severa transmitida por los alimentos es el carnicero. Eso también lo explicamos, lo abordamos en las capacitaciones y está en el material gráfico. Sí. No, por favor. Bueno, capacitación sin sanción. Esto es Berisso, no fue así en todos los distritos. En otros distritos, como Luján, lo que hicieron fue darle un changüí y decirle, bueno, esto está mal, si no lo corregís, para tal fecha te cierro la carnicería. Y en otras directamente mantuvieron el carácter punitorio por el resguardo de los inspectores. Por eso esto es muy amplio y se tiene que adecuar el programa a las necesidades y a las características de cada distrito que lo aplica. En Berisso, etapa 2, capacitamos a 213 carniceros. Hubo 12 capacitaciones colectivas y 110 capacitaciones individuales. ¿Qué es lo que pasó? Con las capacitaciones colectivas pensamos que íbamos a solucionar todo el tema.
Las capacitaciones estaban dirigidas a los problemas que habíamos detectado, pero no iban los carniceros, no iban todos a las capacitaciones colectivas. Por más allá de que poníamos un horario adecuado, era entre turnos, tratábamos de no molestar en el horario de trabajo. Y otra de las cosas que vimos a las capacitaciones colectivas iban carniceros, pero no iban ni los encargados ni los dueños de las carnicerías, que son los que van a estar tomando la decisión en caso de hacer alguna mejora. Entonces lo que hicimos fue ir carnicería por carnicería. Y esto fue muy enriquecedor para nosotros, porque aprendimos un montón. Y para los carniceros y para las carnicerías también fue bueno, porque le íbamos marcando qué es lo que estaba mal en el lugar y diciéndole, compartiendo cuáles podían llegar a ser las soluciones. Así pasamos la etapa 2, que nos llevó un año. Etapa 3, verificar el éxito de las acciones. Sobre un total de 110 carnicerías, 3, esto es voluntario, era de carácter voluntario en Berisso, en algunos distritos es obligatorio, pero 3 se negaron a seguir participando del programa. 21 cerraron, en realidad no es que cerraron, es que se vendieron, cambiaron de firma, pero ya no podíamos compartir la información, comparar los de la primera etapa con los de la tercera porque quizás eran otros empleados. No quedaron fuera, no los abandonamos, seguimos trabajando, pero no los podemos incluir en la comparación. 86 carnicerías fueron las que estuvieron en las dos etapas, en la primera que comenzó en 2010-2011 y la última que fue la del 2013. Se capacitó en capacitaciones colectivas, participó personal de 65 carnicerías, y todas las carnicerías fueron capacitadas en forma individual. Estos son los resultados de Berisso. De riesgo alto en el 2011 teníamos 48 carnicerías, o sea, 55-56% de riesgo alto. En el 2013 bajamos a 23, o sea, pasamos de un 56% a un 26,7%. Un saldo positivo del 29%. Esto fue muy bueno para nosotros. Moderado pasamos de 30 en el 2011 a 42 en el 2013. Acá lo asumimos como un saldo positivo porque aquellas carnicerías que tenían riesgo alto en el 2011 pasaron a riesgo moderado. Esto es un progreso, lo tomamos como algo positivo. Y de riesgo bajo hubo en 2011 8 carnicerías, pasamos a 21 en el 2013, o sea un saldo positivo del 15%. Respecto de las superficies, podemos comparar las dos etapas. No hicimos recuento, acá lo que hicimos es buscar bacterias potencialmente patógenas. Ahí está Escherichia coli, Salmonella, Listeria monocytogenes y Staphylococcus aureus. En mesada, en el 2011, teníamos 65 carnicerías con sus mesadas con alguna de estas bacterias detectadas y aisladas. En el 2013 pasamos a 33, una mejora del 49%. Esto quiere decir que las acciones de mejora fueron exitosas. En cuchillas pasamos de 51 a 37, una mejora del 27%. Picadoras pasamos de 65 a 37, 43% de saldo positivo. Y en manos pasamos de 66 a 35, 46,9% del saldo positivo. Lograr una mejora del 100% en tan poco tiempo es utópico. Esto consideramos que era un éxito muy bueno. Ahora, lograr este éxito cuando nunca nadie hizo nada también no es difícil de alcanzar. El desafío más grande es que esto continúe en el tiempo y que todos los años se demuestre que hay una mejora, que se detecta una mejora y se puede verificar una mejora en el municipio de Berisso. Otra de las cosas que hizo Berisso fue identificar aquellas carnicerías que cumplían con el Código Alimentario Argentino, que tenían libretas sanitarias sus carniceros y que además pasaban todos los análisis que nosotros hacíamos, además de los del Código, se las identificaba como saludables. Esto empezó a ser un ejercicio con los consumidores, favoreciendo que el consumidor pueda seleccionar la carnicería donde compra, no solamente por precio, sino también por calidad. Y esto no es algo habitual. O sea que esto va de la mano de una educación del consumidor. Finalmente, la carne bovina es un alimento de alto valor proteico. Nosotros con este programa lo que menos queremos es que la gente deje de comer carne. La idea es que sí, que se coma carne, pero entre todos lograr que esa carne sea segura, con todos los eslabones de la cadena de producción de la carne, incluyendo a los consumidores. Y si hablamos de chicos, lo que hicimos para llegar a los consumidores
fue trabajar con todos los jardines de infantes de Berisso, 26 jardines de infantes públicos y privados. Y a través de ellos llegamos a 4.000, a través de 4.500 chicos de 3 a 5 años llevamos información a su casa. Nosotros no trabajamos con los chicos, sino que lo que hicimos fue, en conjunto con una de las ONG, que es LUSU, Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico, nos dio material didáctico que replicamos y lo entregamos sin costo para los jardines a todos los jardines. Y fueron las maestras las que trabajaron con los chiquitos de 3 a 5 años. A todos estos chicos se les dio este tríptico de cómo evitar y cómo prevenir el síndrome urémico hemolítico. Previniendo el síndrome urémico hemolítico se previenen un montón de enfermedades. Entonces había 10 consignas claras que llegaron a la casa de los consumidores para poder prevenirlo. Y lo que les pedimos es, a cambio, que nos den el material con el que habían trabajado. Y esta es una parte del material. Esto tiene que ver con las manos limpias en una de las salitas. Ups. Acá ven a la maestra trabajando con una hamburguesa cruda y una cocida, y los chicos con un títere que le cuenta un cuento de cómo lavarse las manos o cómo lavar los vegetales para prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos. Los chicos también trabajaron, apenas si sabe escribir, pero ¿dónde debe estar ubicada la carne en la heladera? Arriba no, porque si la ponen arriba y abajo hay un alimento que se va a consumir sin cocción, va a estar contaminada. Y recordemos que el síndrome urémico hemolítico puede ser causado por apenas 10 bacterias. Entonces, una gota sola alcanza para causar enfermedad a un chico si es que está la bacteria presente. ¿Dónde ubican la carne en la heladera? Un chiquito que apenas sabe escribir ya se va con el concepto a la casa. Esta era para los carniceros también, además del hogar era para los carniceros, no mezclar la lavandina y el detergente. Si lo entienden los chiquitos de jardín de infantes, es muy fácil que se pueda transmitir a la comunidad. Pero esta era una de las prácticas que tenían, que nosotros identificamos en las carnicerías de Berisso. Bueno, fueron 4.500 chicos que llevaron toda esta información a sus hogares. Y ahora bien, el final. Nosotros como objetivo con el programa Carnicerías Saludables en Berisso queríamos lograr un cambio en la salud pública, reducir el impacto en la salud pública. Estos son los datos del Hospital de Berisso. En el periodo 2005, vamos a ver diarreas agudas solas. 2005 a 2011 hubo 150 diarreas agudas. En el 2012, 62 y en el 2013, 51. A priori parece como que hubo una mejora, pero esto no lo podemos afirmar. Entonces no podemos definir si el programa fue exitoso pensando en la salud pública, porque en el Hospital de Berisso no se diagnostica todo esto. Entonces no sabemos qué es lo que causó la diarrea. Si no sabemos qué causó la diarrea, no sabemos si tuvo que ver la carne. Si no fue la carne, todas las mejoras que hicimos en la carnicería asumimos que tienen que ver con esa mejora hacia la salud pública, pero no lo podemos evidenciar. No por un problema nuestro, sino por un problema en el sistema de salud. Y en este contexto nos sentimos en parte responsables de dar una solución como sector de ciencia y técnica, y en conjunto con la UBA y nosotros y la empresa Sidus, lo que hicimos fue presentarnos a un proyecto para el desarrollo de técnicas genotípicas e inmunológicas rápidas, específicas y reproducibles para el diagnóstico y prevención de diarreas bacterianas de la infancia. Un kit nacional, con desarrollo nacional, equipo nacional, que está destinado a hospitales de atención primaria para el diagnóstico de 10 causas de diarrea bacteriana infantil. Esto va a mejorar, esto se termina el año que viene. Si esto llega a estar en los hospitales, va a mejorar el diagnóstico y va a mejorar la vigilancia epidemiológica. Entonces sí podremos saber qué es lo que tenemos que prevenir. ¿Qué pasó en Berisso como consecuencia del programa? Les cuento, Berisso es uno de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es una provincia descentralizada, o sea, de los 135 municipios, ellos tienen autonomía en sí mismos, si bien reportan a la provincia, pero tienen autonomía. De los 135, 65 adhieren al Código Alimentario Argentino, el resto no. Entonces, Berisso es uno de los que no adhiere al Código Alimentario Argentino. ¿Por qué no adhiere? Porque el Consejo Deliberante no dijo adhiero al código. El código es un decreto ley, no tiene valor de ley. Entonces el código alimentario no rige en Berisso. Y la estructura bromatológica estaba armada desde control urbano. O sea, los inspectores bromatológicos son los mismos que hacen las multas de tránsito. La capacitación que tienen como
inspectores bromatológicos no es la mejor. De hecho, dudo que la tengan. Entonces, después del programa Carnicerías Saludables, después de evidenciar toda esta situación, lo que se logró, y colaboramos en eso, fue en crear el Departamento de Seguridad Alimentaria, pero no como ente recaudatorio, sino desde la Secretaría de Salud. El Departamento de Seguridad Alimentaria depende de, Secretaría, se me confunde, Dirección de Salud, y tiene un rol fundamental pensando en la salud pública, no en control urbano ni en recaudar dinero. Con la creación del Departamento de Seguridad Alimentaria se empezaron a implementar los cursos de manipuladores, se empezaron a emitir libretas sanitarias tal cual pide el código, aunque el distrito no esté adherido al código. Se empezó a trabajar con las fiestas populares, hay varias fiestas populares en Berisso que tienen puestos callejeros, puestos de comida. Se empezó a trabajar para generar una mejora ahí. Se implementó algo parecido a carnicerías, pero con carne de pollo, y se formó un grupo de trabajos de gente celíaca. Todo esto desde la creación del departamento, que fue consecuencia del programa Carnicería Saludable. Para el municipio fue algo muy interesante. Y finalmente, en conjunto con el IPCBA, lo que hicimos fue la transferencia del programa. Entre los años 2013 y 2014 se transfirió a varias provincias y a varias ciudades, pero capacitando a los carniceros, hablando con carniceros. A partir del año 2015 lo que empezamos a hacer es a trabajar con autoridades bromatológicas. ¿Para qué? Para que las autoridades bromatológicas se comprometan y empiecen a trabajar con sus carnicerías, tomándolo como puntapié inicial para abordar la problemática relacionada con la seguridad alimentaria. Este es el parte del material didáctico desarrollado en conjunto, IPCBA con ICET. Aclaro también, entre IPCBA y CONICET ya hoy día hay un convenio firmado de trabajo en conjunto. Este es un boletín para autoridades bromatológicas y una revista para carniceros, y además desarrollamos un DVD que habla de toda la experiencia que tuvimos en Berisso y recomendaciones para las carnicerías que las quieran aplicar. El programa fue transferido a varias ciudades de la provincia de Buenos Aires por razones de público conocimiento. Este año fue bastante complicado políticamente y no se llegó a firmar el convenio con el Ministerio de Salud de la provincia, pero la propuesta fue trabajar con las 12 regiones sanitarias y abarcar a la mayor cantidad de municipios posibles. Esto por ahora está en stand-by, pero sí trabajamos con muchos municipios de la provincia de Buenos Aires. Algunos ya los mencioné. Llevamos y transferimos el programa a la provincia de Río Negro, particularmente a la ciudad de Viedma, que lo declaró de interés municipal y de interés provincial. Fue interesante en la ciudad de Viedma, fue muy interesante porque además de hacer el programa Carnicerías Saludables, empezaron a trabajar con roticerías, porque ellos identificaron que tenían más problemas con las roticerías que con las carnicerías. Entonces hicieron una adaptación usando el mismo material y adecuando el material nuestro hacia roticerías. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que al principio se mostró resistente, finalmente lo adoptó con un gran desafío. Imaginen que tienen habilitadas más de 4.500 carnicerías en la Ciudad de Buenos Aires, y fue un gran desafío porque la estructura de la Ciudad de Buenos Aires depende de 3 direcciones: fiscalización, laboratorio y capacitación. Se tuvieron que poner en principio de acuerdo entre las 3 y después capacitar a los inspectores en el uso de las herramientas que habíamos desarrollado, y a partir de ahí sí ir a visitarlas. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires es obligatoria, el programa es obligatorio, no es voluntario. Y se hace análisis a las carnicerías que les da riesgo alto, y a partir de ahí se empezó a trabajar. También es interesante, si me permite, no sé cómo estoy de tiempo, pero comentar, no sé si recuerdan, pero la Ciudad de Buenos Aires fue la que empezó con las casas de comidas rápida y con las hamburguesas súper congeladas hace ya varios años, en el año 2001, 2002. Hicieron un muy buen trabajo en las casas de comidas rápidas, se mejoró muchísimo, y se controlaba particularmente las hamburguesas súper congeladas. ¿Qué es lo que sucedió? Después de haber hecho todo este trabajo, que fue muy bueno, por cierto, las tasas de síndrome urémico hemolítico no disminuían, hasta que empezaron con el programa Carnicerías Saludables. No digo que la carne sea el origen del síndrome urémico hemolítico, sino que es una de las causas.
y se dieron cuenta que en las carnicerías tenían una prevalencia de entre el 10 y el 15% de la carne que se estaba vendiendo en las carnicerías tenía Escherichia coli 157H7, el principal agente etiológico del síndrome urémico hemolítico. Ellos estaban tranquilos porque las hamburguesas le daban todas negativas, pero se habían olvidado de las carnicerías. Esto fue parte que quedó evidenciado al implementar el programa Carnicerías Saludables. Provincia de Entre Ríos, también estuvimos en la provincia de Entre Ríos haciendo la transferencia, particularmente con la Universidad Nacional de Entre Ríos y con el INTI y el INTA. En el caso de la provincia de Entre Ríos, si bien mostró una gran predisposición para implementar el programa, hubo como una nueva propuesta y ellos consideran que quieren hacer el análisis microbiológico, aunque nosotros estamos recomendando no hacerlo por el costo que tiene, pero que el análisis microbiológico lo pague el carnicero, cosa de la cual nosotros no estamos para nada de acuerdo, porque además de abrir las puertas, el carnicero se tiene que hacer cargo del costo del análisis, que no es barato. Entonces nosotros esto no lo apoyamos, no estamos de acuerdo en cobrarle al carnicero. Y en la provincia de Entre Ríos lo que surgió también fue como una adecuación del programa, y lo que propusieron es hacer el mismo modelo de trabajo, pero con los puestos de la ruta del corredor turístico desde Gualeguaychú a Chajarí, cosa que me pareció también sumamente interesante. Todavía no está implementado, pero está el proyecto dando vueltas. Santiago del Estero también lo transferimos este año. Fue declarado de interés por la Cámara de Diputados Provincial y con alegría les cuento que el primer proyecto se formó la COPRAL, que es la Comisión Provincial de Alimentos, de la cual participan varias instituciones gubernamentales, y el primer proyecto que lleva adelante la COPRAL en conjunto es Carnicerías Saludables. La provincia del Chaco también lo tiene. Estuvimos hace un par de meses en la provincia del Chaco. Hay dos municipios que ya que están bastante avanzados, uno es Resistencia y otro municipio más que lo está implementando. Todavía no tengo resultados para mostrar, pero ellos lo tomaron con mucho entusiasmo. Y la provincia de Córdoba, que en la provincia de Córdoba ya fuimos varias veces. Mañana voy a estar ahí compartiendo con ellos la presentación de los resultados preliminares. 40 municipios adhirieron al programa. Esto se hace sin análisis, pero está apoyado fuertemente por la Secretaría de Alimentos de la provincia. Para nosotros es una gran alegría, un gran compromiso de la provincia de Córdoba y espero mañana ver muy buenos resultados, no lo dudo que así sea. Y finalmente la provincia de Tucumán. En la provincia de Tucumán se da una situación muy especial. Primero que se está trabajando con carnicerías en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Ya estuvimos este año, creo que es la tercera vez que visito Tucumán. Y simultáneamente lo que logramos es, primero, el grupo de trabajo está conformado por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Tucumán, tiene un fuerte apoyo de bromatología provincial, del municipio y de la provincia. Y además en el grupo pudimos incluir en los últimos años 2 becarios de CONICET, uno para que trabaje con carnicerías y la otra becaria para que trabaje con frigoríficos de tránsito provincial. Lo que se va a dar con un fuerte apoyo de la Secretaría de Ganadería, dije bien, es Secretaría de Ganadería, es un trabajo simultáneo entre carnicerías y en forma simultánea hacer una prueba piloto con frigoríficos de tránsito provincial, con 3 frigoríficos de tránsito provincial. Esto es muy interesante porque ya no estamos abordando uno de los eslabones, estamos abordando la carnicería, los consumidores y se suman los frigoríficos de tránsito provincial de Tucumán. Vale aclarar que en Buenos Aires simultáneamente estamos haciendo lo mismo con frigoríficos de tránsito provincial. Entonces vamos a poder comparar los resultados y ver qué estrategias de mejora con el menor costo posible para el frigorífico y para las carnicerías se pueden implementar y que vayan en la mejora directa de todos los consumidores. Bueno, este fue el programa Carnicerías Saludables y les cuento también, para ir terminando, qué fue lo que motivó todo el trabajo que es transdisciplinario, como podrán haber visto, dentro de CONICET. No lo tengo. Bueno, lo comento, pensé que tenía un slide más, disculpen. Lo que se logró en CONICET con base en esta experiencia fue crear la red de seguridad alimentaria. Una red que tiene como objetivo la evaluación de riesgos a solicitud de los gestores.
quien gestiona el riesgo en seguridad alimentaria puede solicitar al CONICET, con toda la estructura que tiene CONICET, se van a hacer evaluaciones de riesgo específicas que los gestores de riesgo las van a poder utilizar. Esto es inédito para la Argentina y espero, esto es muy nuevito, y espero que tenga sus frutos en poco tiempo y que en una próxima visita les pueda contar resultados obtenidos en el marco de la red de seguridad alimentaria. Bueno, por ahora nada más, muchas gracias.